Los Estados Unidos retira abruptamente sus tropas de Afganistán antes de la fecha acordada. Pero en las mentes de las personas, las tres crisis más graves que enfrenta el país actualmente son las que nos afectan a todos personalmente. La crisis de la economía, la crisis del pobre liderazgo dividido del gobierno y la crisis de la pandemia. Si tú eres padre de familia y tu empleo ha sido afectado debido a los cierres de la economía, lo que seguramente más deseas es poder continuar la dignidad de proveer para la seguridad económica de tu familia y no depender necesariamente del gobierno. Sin embargo, el gobierno ha ofrecido varios programas de estímulo, incluyendo cheques de estímulo, un enorme paquete económico que está negociándose actualmente y posiblemente un cuarto cheque de estímulo o cheques mensuales. Si tú eres un adulto mayor tratando de sobrevivir con un ingreso fijo y posibles discapacidades, es posible que te sientas olvidado por un gobierno dividido tras ver la cantidad de dinero y apoyo que han recibido millones de personas, y aunque tu propia salud se vea mucho más amenazada por la pandemia, el apoyo del gobierno hacia tu economía personal ha sido lento en llegar. Si tú eres un joven estudiante, estos últimos 17 meses han sido difíciles, tratando de cumplir con tus estudios de manera virtual, soportando niveles elevados de estrés, aislamiento social, ansiedad y retos a tu salud mental. Pero si me regalas unos minutos de tu tiempo, te prometo que después de ver este video completo tendrás un mejor conocimiento de lo que ocurre y lo que podrías esperar en los próximos meses. Amigos, el ritmo de las vacunaciones en contra del COVID-19 está disminuyendo y una variante más transmisible del virus, conocido como Delta, se ha convertido en la cepa dominante. En algunas partes del país, el número de casos nuevos se está aumentando entre las personas no vacunadas. Y enseguida te voy a leer un reporte que no tiene nada que ver con política o con una posición en contra o a favor de las vacunas, y te lo comparto simplemente para que entiendas la mentalidad del gobierno y los datos que informan las decisiones que ellos toman a favor del bienestar del país y de su economía. De acuerdo a un reporte del Centro de Progreso Americano, vacunar una amplia franja de personas en los Estados Unidos y en el extranjero es la forma más eficaz de frustrar el resurgimiento de la pandemia actual y detener las pandemias futuras. De hecho, el presidente Joe Biden incluyó $15,000 millones para apoyar la fabricación y distribución de vacunas entre los esfuerzos relacionados en su emblemático plan de rescate estadounidense, que fue aprobado por el Congreso en marzo del 2021. Su presupuesto Plan de Empleo Estadounidense o American Jobs Plan incluye $30,000 millones para ayudar a acelerar el desarrollo de nuevas vacunas en el caso de futuras pandemias. Y de acuerdo al reporte, la vacunación debe considerarse una inversión, no solo en la salud de la sociedad, sino también en los esfuerzos de recuperación económica en curso de la nación. Y esto, amigos, es sumamente importante al considerar lo que ocurre en cuanto a los programas de estímulo que el gobierno ha ofrecido en forma de los 3 cheques de estímulo económico, los planes de infraestructura que están negociándose actualmente y un posible cuarto cheque de estímulo o cheques de estímulo mensuales que se ofrezcan en el futuro. Les voy a pedir algo muy importante, amigos. Les voy a pedir que mantengan esto en mente durante el resto de este video porque es de suma importancia. Mantengan en mente las palabras inversión y economía. Es importante mantener en mente que los cheques de estímulo, los planes de infraestructura tanto física como humana y las vacunas, todas estas cosas son inversiones del gobierno que varían en rendimiento de beneficios desde corto a largo plazo. Los cheques de estímulo, inversión con beneficios inmediatos para ayudar a la economía. Las vacunas, inversión con beneficios a medio plazo para ayudar a la economía. Y los planes de infraestructura física y humana, inversión con beneficios a largo plazo para ayudar ¿a quién? Así es, a la economía. Y el hecho que de alguna forma familias y personas individuales se beneficien a corto, medio o largo plazo de todos estos programas es un efecto secundario. Quiero que entiendan esto bien claro, amigos. La meta principal del gobierno es tratar el crecimiento de la economía. Amigos, el gobierno entiende perfectamente que los beneficios económicos de la vacunación pueden presentarse en varias formas, y las personas vacunadas respiran suspiros de alivio literales y figurativos
a medida que mejoran sus finanzas. Y entre la información que evalúa el gobierno se encuentran datos de la encuesta federal de Oficina del Censo de los Estados Unidos y el Centro Nacional de Estadísticas de Salud, que muestran que vacunarse se correlaciona con mejoras inmediatas en el bienestar. Y después de vacunarse, las personas pueden sentir menos estrés. Y el estrés que se menciona en el reporte se refiere a tales cosas como sentirse ansiosos, preocupados, deprimidos o desinteresados la mayor parte del tiempo o todo el tiempo. El vacunarse puede reducir este estrés, y menos estrés puede reducir la posibilidad de desarrollar problemas de salud física, como por ejemplo la presión alta. Una mejor salud también puede reducir el costo de la atención médica. Además, las personas menos estresadas tienden a planificar mejor su futuro, incluido el ahorro de dinero y la búsqueda de nuevos trabajos. Amigos, el establecer causalidad entre las vacunas y el estrés es un poco difícil, pero diferentes recortes de datos sugieren que niveles más altos de vacunación pueden resultar en menos estrés, entre otros beneficios. Los gobiernos y los responsables políticos reconocen que la prevención mediante la vacunación implica bajos niveles de inversión en relación con los beneficios sustanciales que se obtienen para los ciudadanos estadounidenses y la economía norteamericana. En otras palabras, amigos, el rendimiento y beneficio a la economía y a los ciudadanos a largo plazo es enorme en comparación a la inversión. De hecho, más allá de su impacto en los recursos sanitarios y la productividad, las reducciones de la mortalidad y la morbilidad también contribuyen a aumentar el consumo y el Producto Interior Bruto. Por lo tanto, el valor de las vacunas y la vacunación no solo tiene impacto directo en la salud y la atención médica, sino también el impacto más amplio en el crecimiento económico. Y como dice el dicho, amigos, más claro no canta un gallo. Así que si quieres tener una idea de lo que causará más estímulo, más programas de ayuda, más cheques, es importante ver todo lo que ocurre en el gobierno actualmente dentro del contexto de la pandemia. En videos anteriores te he explicado que el gobierno es guiado por los números. ¿Cuáles números, Juan Pablo? Índice de casos, índice de vacunas, tasa de desempleo, tasa del consumo personal, tasa del PIB, crecimientos de la economía, índice de la bolsa de los valores, las tasas de interés, el índice de la inflación, solamente para darte unos cuantos. Amigos, son muchos los factores que considera el gobierno antes de tomar una decisión sobre lo que harán en respuesta a cualquier combinación de números que pinten un cuadro negativo para la economía del país. Y lo que sabemos con certeza es que una serie de números que están preocupando al gobierno son los que te voy a mostrar a continuación. Esta primera gráfica demuestra el índice de casos diarios de COVID desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy. La primera ola empezó a cobrar velocidad a principios de abril en el 2020, y debido al cierre de la economía y órdenes de quedarse en casa, el paso de contagio brevemente disminuyó. Pocos meses después, al subestimar el poder del contagio del virus, varios estados demandaron el reabrir de la economía, y para mediados del verano ya la segunda ola afectaba el país con más de 60,000 casos al día. Y por último, se bajó la guardia una vez más tras sentirnos agotados de tanto encierro y pérdida de ingresos, y salimos a visitar a nuestras familias y amistades en fiestas y reuniones en el otoño para empezar la temporada navideña. Y como consecuencia, de manera alarmante, la tercera ola del virus cobró miles de vidas. Y queridos amigos, es importante mostrarles esta gráfica porque pinta el cuadro que necesitamos ver para entender lo que el gobierno mira cuando toma las decisiones sobre paquetes de estímulo. Si tú eres miembro de este canal, ya conoces la relación entre estos números de las tres olas de casos que experimentamos el 2020 y los cheques de estímulo que se emitieron de una manera muy estratégica y calculada para resucitar una economía que había experimentado un paro cardíaco. Pero si tú eres nuevo a este canal y es tu primera vez visitando, antes que nada, bienvenido, bienvenida. Si estos temas sobre lo que realmente ocurre detrás del telón, que no escucharás en las noticias de las 6 de la tarde en la televisión, si esta información y análisis te interesa, considera suscribirte y además oprime la campanilla de notificaciones para que no te pierdas un solo video, y lo mejor de todo, la membresía no te costará un solo centavo. Bien, entonces la relación entre los casos y la economía es la siguiente. Esta gráfica contiene la información oficial del índice de gastos del consumidor de los Estados Unidos de los últimos 5 años. Y como la mayoría de ustedes ya sabrá, el consumidor en los Estados Unidos representa más del 70% del PIB, o el Producto Interno Bruto.
lo cual es básicamente la economía de los Estados Unidos. Entonces, en esta gráfica puedes ver que todo marchaba en una trayectoria generalmente hacia arriba, con pequeñas subidas y bajadas, hasta que llegamos al principio del 2020 y vemos que la economía se cae por el borde de un precipicio en un bajón repentino de 30%. Ante la primera ola de la pandemia, de inmediato el gobierno se alarma y emite el primer cheque, no de ayuda económica, no de asistencia económica, se emite el primer cheque de estímulo económico. Y la razón que se llamó cheque de estímulo y no de asistencia o ayuda económica, esa razón la puedes ver claramente en esta gráfica. Inmediatamente después que el gobierno emite el primer cheque de estímulo, como por arte de magia, puedes ver que el índice de gastos del consumidor da un giro hacia arriba 30%. En otras palabras, el consumidor toma su cheque de estímulo, paga por servicios y gasta su dinero en compras. Sin embargo, poco después se desata la segunda ola del virus y el consumidor deja de consumir, causando que el índice de consumidor se resbale una vez más, amenazando la economía. Y de nuevo el gobierno debate el costo versus beneficio de emitir un nuevo cheque de estímulo para que no se paralice la economía, y para el mes de enero se está emitiendo el segundo cheque de estímulo, mismo que tiene el efecto deseado por el gobierno, y la economía da un giro hacia arriba. No obstante, es evidente para el mes de marzo del 2021 que el dinero no fue suficiente, porque ya para marzo el consumidor estaba dejando de gastar una vez más, por lo cual de inmediato se emite un tercer cheque de estímulo. Entendamos, amigos, que si esos cheques hubiesen sido para realmente ayudar familias, hubiesen sido mensuales o de un monto mucho mayor. Pero amigos, no son cheques de ayuda, sino que son cheques de estímulo. Amigos, el gobierno no da dinero por ser tan buenos o porque se preocupan un segundo por la situación de individuos. El gobierno está a la vanguardia de la economía y ellos ven este tipo de acciones como inversiones. Los cheques de estímulo son una inversión con beneficios inmediatos de corto plazo. Las vacunas son una inversión con beneficios a medio plazo. Y los paquetes de infraestructura son una inversión con beneficios a largo plazo. Esta otra gráfica, que también el gobierno sigue de manera cuidadosa, muestra el índice de crecimiento de la economía. Puedes ver que los números son casi idénticos a los números del gasto de consumidor, y la razón es, como se los he explicado en videos anteriores, la razón es que el consumismo en los Estados Unidos es prácticamente la economía del país. Pueden ver claramente, amigos, que para el mes de abril del 2020 ya la economía se había ido por un precipicio, bajando un alarmante 30%. Pero luego se ve una recuperación milagrosa con un aumento repentino también de 30%. Justo después que es emitido el primer cheque de ¿qué, amigos? Así es, el primer cheque de estímulo económico. Enseguida puedes ver que el gobierno se da cuenta que la economía empieza de nuevo a declinar y se emite un segundo cheque. Pero meses después se dan cuenta que no fue suficiente y una vez más se emite el tercer cheque de estímulo. Ahora, ¿en dónde nos encontramos el día de hoy? Bueno, regresemos a la gráfica de casos COVID. El 14 de diciembre del 2020, la enfermera Sandra Lindsay recibe la primera dosis de la nueva vacuna Pfizer, y a partir de este punto podemos ver que el índice de casos empieza a disminuir debido a la administración de las vacunas a lo largo del país. Sin embargo, podemos ver, y recuerden, amigos, que el gobierno también está mirando estos números, podemos ver que a partir de julio los números de casos aceleran y empiezan a subir de manera alarmante a lo largo del país una vez más. De acuerdo a los expertos en enfermedades, el virus del COVID se le otorgó suficiente tiempo para mutar y convertirse en una nueva variante conocida como variante Delta. Así que actualmente nos encontramos frente a la posibilidad de una cuarta ola de casos justo en medio del inicio del nuevo año escolar y el inicio del otoño, que dará lugar a temperaturas más frías y las festividades del otoño y fin de año, condiciones mismas que podrían empeorar la situación en los próximos meses. Ahora, ¿qué es lo que está tratando de lograr el gobierno en cuanto a la pandemia y el número de personas vacunadas? Esta siguiente gráfica muestra el paso y porcentaje de vacunaciones en los Estados Unidos. Y los expertos en el gobierno quieren llegar por lo menos a un 80% de vacunaciones para lograr contener y eliminar el virus. Sin embargo, pueden ver, amigos, que después de haber subido de manera acelerada en los primeros meses de las vacunaciones,
por algún motivo el porcentaje se queda estancado alrededor del 50%. Y lo que es más, pueden ustedes apreciar que el paso de las vacunaciones se cae por un precipicio más o menos desde abril de este año, de un máximo de vacunaciones diarias de casi 3,5 millones diarias a tan solo poco menos de 500,000 actualmente. Recuerden amigos, estas cifras las está siguiendo cercamente el gobierno. En comparación, ustedes pueden ver amigos que en otros países avanzados ya han logrado casi llegar al 80% de vacunaciones, mientras que en los Estados Unidos el paso de vacunaciones se quedó estancado en el 50%. Por algún motivo, un segmento significativo de la población en los Estados Unidos ha decidido no recibir una vacuna y esto ha permitido que el virus se propague. Regresando a la gráfica de casos, pueden ustedes amigos apreciar la relación clara entre la disminución de vacunaciones representadas aquí en la línea color crema y el aumento de casos debido a la nueva variante Delta representado en la gráfica color azul. Las vacunaciones han disminuido y ahora los casos van de nuevo en aumento. Ahora, ¿qué significa todo esto para un posible cuarto cheque de estímulo o cualquier número de cheques de estímulo adicionales? Una vez más, en la gráfica del índice de gastos del consumidor, recuerda que la razón que la economía dejó de crecer y corría peligro de colapsar fue por el impacto de la pandemia. Como les he dicho, queridos amigos, en videos anteriores, la pandemia contiene las respuestas a las preguntas sobre cualquier estímulo adicional. Y si bien actualmente nos encontramos en una situación en la cual una vez más el consumidor deja de gastar, en parte por la situación económica individual de cada familia, que en muchos de los casos aún no es muy buena, y en parte por una inflación persistente que ha abatido la economía personal de miles de hogares. Esto ameritaría una respuesta de estímulo de parte del gobierno. Sin embargo, actualmente el gobierno se encuentra en una batalla de aprobar una inversión a largo plazo para la salud de la economía con los planes gemelos de infraestructura. El plan demócrata de infraestructura humana con una etiqueta de precio de 3,5 billones de dólares y el plan bipartidista de infraestructura física con una etiqueta de precio de 1 billón de dólares, mismo que ya fue aprobado en el Senado y que ahora espera aprobación en la Cámara de Representantes, dentro de la cual Nancy Pelosi ha prometido no tocará hasta que reciba un voto de aprobación del Plan Mayor Demócrata de Infraestructura Humana de 3,5 billones de dólares en el Senado y Cámara de Representantes. En otras palabras, amigos, ella y los demócratas han vinculado los dos planes para ser aprobados. Y actualmente no hay lenguaje en los dos planes sobre cheques de estímulo como tales. Dicho eso, como les he dicho antes amigos en otros videos, mi sentido es que todo este ejercicio de los dos planes gemelos de infraestructura es para que los legisladores demócratas como Joe Manchin de West Virginia y Kyrsten Sinema de Arizona puedan regresar con sus constituyentes después que ambos planes fracasen y decir: nosotros hicimos todo lo posible por lograr estos dos planes, pero los republicanos no quisieron. Por lo tanto, yo más bien pienso que los demócratas terminarán aprobando un enorme plan gigantesco, un solo plan gigantesco cercano más a los 6 billones de dólares por la vía de la conciliación sin necesitar un solo voto republicano. Y mucho puede suceder en los próximos meses, queridos amigos, y aún es posible un cuarto o más cheques de estímulo, pero falta mucho por suceder antes que todo esto se dé. Por ahora, en cuanto a la pandemia, hemos entrado en una nueva etapa de comprobantes de vacunaciones y ya por lo menos 3 estados estarán requiriendo estos comprobantes en ciertos lugares. En la ciudad de New Orleans, personas mayores de 12 años tendrán que proveer comprobante de por lo menos una dosis de vacuna, es decir, no tienen que estar completamente vacunados, pero sí por lo menos tener una dosis o un examen PCR negativo con por lo menos 72 horas y el uso de mascarilla. Los comprobantes son para lugares interiores que sirven bebidas y comida, lugares de interior del ejercicio y lugares de entretenimiento interior y eventos al aire libre de más de 500 personas si la asistencia total supera el 50% de la capacidad del lugar al aire libre. Como comprobante en New Orleans para probar el estado de vacunación, las personas pueden usar la aplicación Louisiana Wallet, una fotografía original digital o fotocopia de las tarjetas de vacunación de los CDC o un registro de vacuna oficial emitido por otro estado, nación extranjera o la Organización Mundial de la Salud. En San Francisco, el comprobante es para personas mayores de 12 años que tendrán que proveer comprobante de vacunación completa, es decir, si la persona solamente tiene una dosis, no va a poder entrar, necesita comprobante de las 2 dosis de una vacunación completa.
y además el uso de una máscara. Esto de igual manera es para lugares interiores que sirven bebidas y comida, es decir, restaurantes, lugares interiores de ejercicio, es decir, gimnasios y lugares de entretenimiento interior, y para mega eventos al aire libre de más de 10,000 personas y en interior con más de 5,000 personas. Para probar el estado de vacunación, las personas pueden usar el registro digital de vacunación, fotocopia de las tarjetas de vacunación de los CDC, y también pueden usar una aplicación privada aprobada. En la ciudad de Nueva York también es para personas mayores de 12 años que tendrán que proveer comprobante de por lo menos una sola dosis de vacuna, es decir, también no necesitan una vacunación completa, sino por lo menos una sola dosis. Y el comprobante es para lugares de interiores que sirven bebidas y comida, es decir, restaurantes, gimnasios y lugares de entretenimiento. Para probar el estado de vacunación, las personas pueden usar una foto o una copia impresa de su tarjeta de vacunación de los CDC, aplicación New York City COVID Safe o la aplicación Excelsior del estado de Nueva York. Amigos, espero que este video de actualización y análisis del estado de las 3 crisis más importantes para nosotros, la economía, el gobierno dividido y la pandemia, les haya sido de mucho valor. Esta es la misma información, queridos amigos, que yo comparto con mis propios clientes y con familia, y que ahora con mucho gusto comparto con todos ustedes, ya que desafortunadamente hay mucha desinformación en YouTube y muchos canales ofrecen actualizaciones sin contexto o simplemente con información falsa, con falsas esperanzas para nuestra comunidad latina. Amigos, sigamos adelante. No ha sido fácil, pero con el favor de Dios y nuestra determinación venceremos esta situación. Podremos ver a nuestros hijos crecer y prepararse para un mundo lleno de nuevas oportunidades que no serán sin retos o dificultades, pero que con las herramientas que les pueda dar una educación universitaria podrán emprender sus propias vidas con confianza y esperanza. A nuestros adultos mayores les digo, queridos amigos, habemos muchos que les escuchamos, y mi deseo y esperanza es que pronto la atención del gobierno que ustedes se merecen pronto se fije en la necesidad de ustedes, nuestros jubilados, y en arreglar las deficiencias en el seguro social. Por ahora esto es todo, amigos. En la descripción de este video les voy a dejar enlaces para otros videos educativos que les puedan servir. Una vez más, si es tu primera vez en el canal y encontraste valor en el contenido, considera suscribirte y oprime ese botón de la campanita para que no te pierdas un solo video. Regálame un like y por favor no te vayas sin regalarme un saludo aquí abajo en los comentarios. Me encantaría saber de dónde nos acompañas y poder saludarte personalmente. Yo soy Juan Pablo, asesor financiero. Esto es Harvest Latino, y recuerda que la economía más importante del mundo no es la de los Estados Unidos, no es la de la China. La economía más importante del mundo es tu economía. Dios te bendiga. Hasta la próxima.